Una diócesis al ritmo de los migrantes. Comenzamos nuestro itinerario de formación así, a pie descalzo. Como les compartía, a pie descalzo, iniciamos nuestro itinerario de formación para la vida religiosa de América Latina y el Caribe, quien misionará en la diócesis de Apartadó, una tierra donde tantas hermanas y hermanos nuestros han vivido la dura experiencia de la migración, internándose desde allí hacia el tapón del Darién. Como vida religiosa, queremos ser memoria viva, centinelas de esperanza de la buena noticia de Jesús y signo profético de su presencia en medio de nuestro pueblo. Nuestro continente necesita hoy más que nunca de ti, de mí, para anunciar a Jesucristo con la palabra, con la vida, construyendo así una nueva humanidad según el espíritu de las bienaventuranzas. Caminar y amar como Jesús amó a los suyos permite que la vida religiosa hoy sea capaz de discernir lo que necesita ser transformado. En el Evangelio encontramos a Jesús y sus discípulos compartiendo la mesa larga con personas excluidas y pobres, cultivando de esta manera la cultura del encuentro. Vivir al lado de Jesús es uno de los principales signos de la buena noticia, especialmente en una época como la nuestra, en la que el individualismo erosiona las relaciones y la exclusión social se hace presente, privando a muchas personas del reconocimiento de la amistad y de la dignidad. Vivir cerca de las realidades complejas y difíciles nos ayuda a mirarlas con mayor comprensión, con mayor cariño, con mayor solidaridad. Siempre que observamos con los ojos del corazón, sin prejuicios, nos enriquecemos y aprendemos de lo diverso, viendo eso diverso como una oportunidad para crecer juntas y juntos. La situación de tantas hermanas y hermanos migrantes en condiciones de vulnerabilidad que buscan un camino de reintegración en su propia tierra, de la cual nunca deberían haberse ido, y de aquellas tantas personas que viven en los márgenes, representa para la vida consagrada del continente una fuerte llamada a la hospitalidad. Hagamos que suceda. Con estas palabras introductorias, quiero iniciar este primer latido que se titula Al modo de Jesús. Y para comenzar los invito a escuchar la canción Caminante Soy del colombiano Santiago Benavides, que nos va a poner en sintonía con los tantos caminantes de todos los tiempos. La escuchamos y disfrutamos de su letra. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Un beso en la frente, aun cuando duermen, y emprendo este viaje. Recorro las calles vacías del pueblo, la fe es todo mi equipaje. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. El camino y como quisiera volver a mi amada, alzar a mi niño, arar en paz la parcela.
pero algo me impulsa a seguir adelante por estos que amo. Y aunque hoy la semilla la siembre llorando, sé que segaré cantando. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy. Caminante soy. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Y sueña para los suyos algo mejor. Los invito en esta ocasión a escuchar el texto de la palabra de Dios que hemos elegido. Se trata del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 14. Este pasaje del libro del Éxodo nos sitúa en el momento en que el Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Es un texto profundamente revelador sobre la cercanía de Dios con su pueblo sufriente, su llamado a la misión y la revelación de su nombre. Él es el único que salva. Un tejido de verbos abre nuestros ojos, nuestros oídos, afecta la vida y nos pone en movimiento. Dios camina con su pueblo, camina con nosotras, camina con nosotros. La afirmación de su identidad nos muestra que Él es fiel, que permanece, que acompaña a su pueblo en todo momento. No estamos solos en la misión. Él nos sostiene en medio de la incertidumbre y nos da la fuerza en la debilidad. Escuchemos. Del libro del Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy.
Esto dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Palabra de Dios. Nos regalamos ahora, a la luz de este texto, un momentito de silencio para que la palabra de Dios pase por nuestro corazón. El Papa Francisco regaló a la Iglesia itinerante, en el contexto de la celebración del Sínodo, la carta encíclica Dilexis Nost, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Una invitación a amar como Él, al modo de Jesús, como estamos trabajando en este primer latido. Vamos a escuchar ahora número 28, titulado El mundo puede cambiar desde el corazón. Nuestras comunidades, solo desde el corazón, lograrán unir sus inteligencias y voluntades diversas y pacificarlas para que el Espíritu nos guíe como red de hermanos, ya que pacificar también es tarea del corazón. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En Él nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz, y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de este milagro social. A la luz del texto escuchado, les vamos a dejar esta pregunta: ¿cómo llevar las actitudes que nos propone el texto a la misión que nos espera? Cierto, esto es para reflexionar en casa luego de este espacio formativo. Pero ahora vamos a sumar otras voces. Las sumamos a este primer latido, al modo de Jesús. Son 3 hermanos nuestros muy queridos que nos ayudarán a reflexionar 3 importantes ejes. Comenzamos con nuestro querido hermano Tarcisio Gaitán, pasionista, quien compartirá en breves minutos la opción del migrante en la Biblia. La opción por el migrante a la luz de la palabra de Dios. La migración ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia, que se ha presentado también en todos los pueblos. Por supuesto, también en las páginas de la Biblia está presente el fenómeno de la migración. Lo primero que encontramos entonces es precisamente el reconocimiento del hecho de la migración. Desde las primeras páginas de la Biblia, los personajes son caminantes, peregrinos que deben desplazarse por múltiples causas. De hecho, la historia bíblica comienza con una familia que sufre un doble desplazamiento, de Ur a Harán y de Harán hasta la tierra de Canaán. Con el patriarca Abraham se inicia entonces una constante de movilidad humana y movilidad social.
Posteriormente los hijos de Jacob tendrán que emigrar en busca de mejores condiciones de vida a Egipto, pero posteriormente las tribus saldrán de allí hacia Canaán. Siglos más tarde experimentarán distintos tipos de exilio y de desarraigo. Lo primero que queremos afirmar entonces es que la Biblia reconoce el hecho de la migración causada por distintos motivos o por distintas causas. Hasta Jesús vivió la experiencia del desplazamiento con su familia. Pero por supuesto que los autores no son acríticos de todos los motivos por los cuales el pueblo tiene que desplazarse. Los más reprobados son los relacionados con la violencia y el hambre. Sabemos que la experiencia fundante de Israel fue la salida de Egipto, donde habían conocido la opresión, la miseria, la esclavitud, la muerte. La liberación de Egipto los condujo por el desierto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y esa fue considerada la experiencia fundacional, fundante del pueblo de Israel. Lo que vivieron en Egipto marcó a fuego la memoria de Israel. Por eso en las amenazas de los profetas está constantemente presente la posibilidad de volver a Egipto como un castigo si continúa la opresión y la maldad en medio del pueblo. Egipto se convirtió entonces en una metáfora del castigo. Y esas amenazas se cristalizaron en dos desplazamientos que sufrió Israel. En las últimas décadas del siglo VIII, la parte norte, el reino norte de Israel, fue dominado, saqueado, invadido por el poderoso imperio asirio, que desplazó al liderazgo hasta la capital del imperio. Un poco más de un siglo después, con la parte sur, el reino sur, sucedió algo similar, pero esta vez a manos del poderoso imperio babilónico, que llegó a la región, la dominó, la saqueó, destruyó la capital, Jerusalén, destruyó, incendió el templo y llevó al exilio al liderazgo también esta vez de Jerusalén. La experiencia del exilio marcó profundamente la vida y la fe del pueblo. Fue la experiencia de ser desplazados a la fuerza, de manera violenta, por un imperio hacia un terreno lejano, alejado de su tierra. Y esa experiencia dramática cambió para siempre la mentalidad del pueblo de Dios. Posteriormente hubo otras migraciones violentas producidas por dominadores extranjeros, como los griegos, los romanos, grupos de judíos que tuvieron que emigrar a distintos lugares. Y a esas víctimas de desplazamientos forzados se les unieron muchos otros que tuvieron que emigrar por otros motivos a centros urbanos buscando mejores condiciones de vida. De esa manera creció lo que se llamó y se sigue llamando la diáspora, un fenómeno plural que le dio un rostro universal a la fe y a la identidad judía y que al mismo tiempo contribuyó para la expansión posterior del cristianismo. Más interesante que ver simplemente cómo en la Biblia aparece el fenómeno de la migración es ver qué actitudes aparecen en ella, a qué actitudes nos mueven las páginas de la Biblia. Podemos sintetizarlas en 4. La primera es el reconocimiento de la propia identidad como hijos de migrantes. El libro del Deuteronomio recomienda una oración que es como un credo, en la que el judío piadoso debe decir: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como migrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación poderosa y fuerte. Esa confesión de fe debía conducirlos a tener actitudes de acogida, de compasión hacia los pobres, los huérfanos, los migrantes, como lo pedirán principalmente los profetas. En segundo lugar, vemos
una actitud muy interesante en Jeremías. En una época en la que los sectores más tradicionales de Jerusalén sostenían y predicaban sin ninguna vergüenza que los que habían sido llevados al exilio eran, como decimos hoy, las manzanas podridas del pueblo, el profeta Jeremías levanta su voz vigorosa para mostrar y para predicar que esos castigados eran lo mejor de la sociedad, los mejores frutos del pueblo. Esta deslegitimación teológica que hace el profeta nos ayuda hoy a desnudar la falsedad de cualquier intento que quieran hacer para validar la migración forzada como si se tratara de una medida necesaria o benéfica para el Estado expulsor o para la sociedad expulsora. También aparece en tercer lugar el reconocimiento, la acogida, la integración del migrante a la sociedad que lo recibe. Y un caso paradigmático es el de Ruth, una campesina moabita, es decir, extranjera, que llega al terreno de Judá, a los campos de Judá, con su suegra Noemí, ambas viudas, se establece allí, trabaja como espigadora, establece una relación afectiva y de su descendencia nacerá el gran rey David. Nunca en la historia de Israel esta mujer fue olvidada. Inclusive el evangelista Mateo, al presentar la genealogía de Jesús, la presenta como una de sus abuelas. En cuarto lugar, también hay una valoración del extranjero y del migrante. Los cristianos no podemos olvidar que Jesús también fue un migrante. El evangelista Mateo lo dice con una frase tomada del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndola a Jesús. Pero en particular fue la actitud de Jesús hacia los extranjeros y los migrantes la que nos resulta muy iluminadora para nosotros hoy. Podemos citar a manera de ejemplo algunos de los encuentros de Jesús con migrantes y extranjeros. Por ejemplo, curó a la hija de una mujer extranjera, Sirofenicia. Alabó la fe de un militar romano que para los de su pueblo era un odiado representante del poder opresor, del poder romano. Conversó con una con una mujer samaritana a la vista de todos, públicamente, además como hacia el mediodía. Traspasó las fronteras nacionales y anduvo por la región de la Decápolis, donde curó a un pobre endemoniado. Como ha insistido el Papa Francisco, debemos acoger, proteger, promover e integrar a las personas que abandonan su patria para salvar sus vidas o en búsqueda de un futuro digno. Y es lo que encontramos en la palabra de Dios. Son las opciones que debemos cultivar quienes confesamos que ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en el amor de Cristo Jesús. Agradecemos a Tarcisio y ahora le damos lugar a nuestro querido hermano Guillermo Campuzano, vicentino, quien nos compartirá el tema de la amistad y la fraternidad en el trabajo con los migrantes hoy. Te escuchamos, Guillermo. Saludo cordialmente desde la ciudad de Filadelfia. Yo soy Guillermo Campuzano, soy misionero vicentino y hago parte del equipo nacional que asesora la pastoral migratoria en la Iglesia de los Estados Unidos. Hace unos días me encontré con una cantidad grande de migrantes. Uno de ellos, Cristian, con su esposa embarazada y sus 3 niños. Cristian me contó la historia de humillación que sufrió cuando
delante de sus hijos y de su esposa, los agentes de migración le pusieron una grilleta para identificar dónde él iba a estar en ese tiempo. Él se sintió humillado y me dijo que había llorado delante de sus hijos, porque él no era un criminal y había sido visto por sus hijos como si fuera un criminal al que le ponen una grilleta. Esta política migratoria que está implementando el gobierno de los Estados Unidos y que algunos gobiernos del mundo se sienten motivados a implementar también en sus propios países, está fundada en un principio político antiquísimo de la lógica dualista de Platón. Hazle bien a tu amigo y daña a tu enemigo. Y si tu amigo es un obstáculo para tus planes políticos, conviértelo en tu enemigo y dáñalo y quítalo del camino. Los migrantes han sido catalogados como enemigos de los intereses nacionalistas y populistas de muchos líderes políticos del mundo. Nosotros los creyentes y nosotros los consagrados especialmente, nosotros los que hacemos el trabajo del evangelio, la evangelización en la iglesia, a todo nivel, los laicos, los consagrados, los ordenados, vivimos la lógica del evangelio. El principio nuestro es un principio fundado en la lógica misma del evangelio, que es una lógica encarnacional y que es una lógica samaritana. En esta lógica encarnacional y samaritana, nosotros hacemos una resistencia profética a este paradigma de separación, a este paradigma de división, un paradigma para los nacionalismos ultra conservadores que se están imponiendo en el mundo y que excluyen a los demás y los criminalizan y los convierten en enemigos. Las políticas migratorias de estos movimientos que está encabezando Donald Trump a todo nivel violan radicalmente el pacto que las naciones del mundo firmaron en el 2018, el Pacto Mundial de las Migraciones. Yo tuve la fortuna en mi trabajo en la ONU, cuando hacía representación de mi congregación, de la familia vicentina allí, de participar en los diálogos y las discusiones del Pacto Global. Yo veo claramente que estas políticas migratorias violan, por ejemplo, el objetivo número 3 del Pacto Global, que habla de la defensa y el cuidado de los derechos humanos de los migrantes. Otro de los objetivos habla de crear las condiciones integrales y legales para el acompañamiento de los migrantes, especialmente en épocas o cuando se están intentando implementar asuntos como las deportaciones masivas. La lógica del Evangelio nos habla a nosotros de una lógica que está bellamente expresada hoy en principios y en palabras que hemos usado popularmente, como la ciudadanía global o como una sola familia humana en una sola casa común, una expresión bellísima del Papa Francisco, o la misma expresión que está en la Fratelli Tutti, que nos invita a las relaciones sociales de una manera nueva. Esta lógica de la amistad, esta lógica de la fraternidad social y de la cultura del encuentro. Miremos al Evangelio y desde el Evangelio resistámonos al mal, sobre todo al mal que excluye, que margina, que humilla. Hagámoslo poniéndonos al lado de los migrantes. Por ejemplo, hoy, en los migrantes que están siendo expulsados de los países de destino y en los migrantes que están llegando expulsados o los que están pensando aún en salir, porque la migración es un derecho humano, es un derecho de sobrevivencia y la vida se resiste a morirse. Y cambiemos las condiciones en nuestras propias naciones para que la migración no sea necesaria.
y para que se dé el principio de una migración, como está estipulado en los diálogos universales, una migración segura, una migración organizada y una migración en la que siempre se respeten los derechos humanos de las personas. En donde estemos y con quien estemos, pongámonos del lado de las víctimas y hagámoslo desde la lógica del Evangelio, desde la lógica de la amistad y de la fraternidad social. Yo les mando un abrazo y muchas bendiciones en el trabajo que están haciendo. Gracias, Guillermo. Y finalmente, nuestra querida hermana Albertina Pauletti, escalabriniana, nos va a compartir su experiencia de acompañamiento con los migrantes, también a pie descalzo. Es tierra sagrada. Soy la hermana Albertina Pauletti de la Congregación de las Hermanas Misioneras Escalabrinianas, cuya misión es el servicio evangélico a migrantes y refugiados. Tengo 47 años trabajando con migrantes y refugiados en diferentes países. Actualmente tengo la misión de dirigir el Instituto Madre Asunta, que alberga a mujeres solas o con hijos en situación migratoria en Tijuana, México, frontera con Estados Unidos, y es considerada una de las fronteras de mayor movimiento del mundo. Puedo compartir con ustedes que la misión con migrantes y refugiados siempre es un desafío, pues las personas viven situaciones de mucha vulnerabilidad en contextos que no son de lo cotidiano. Por lo tanto, nuestro actuar o simplemente estar con ellas es de mucha empatía, y más aún cuando no tenemos vivencias específicas de movilidad. Para acercarse hay que quitarse el calzado de los pies, porque el lugar es sagrado, como dijo Dios a Moisés. No basta la buena intención de hacer el bien, hay que saber hacerlo, o sea, en primer lugar, reconocer a Jesús en esas personas, amarlo y servirlo. Tener bien presente que no pierden su dignidad de ser hijas de Dios, y mucho menos todas las vivencias desde su lugar de origen y las preocupaciones para el futuro. En situación de movilidad viven 3 experiencias muy fuertes, que no siempre las tenemos en cuenta. Salir de su lugar de origen en todo lo que implica la trayectoria, que por veces es cruel, y llegar a un lugar donde todo es extraño, diferente y por veces hostil, justamente porque son diferentes para la población del lugar. No tenemos que decirles lo que deben hacer frente a su realidad, sino permitirles que hablen de sus inquietudes y proyectos. Después de eso sí, asesorarlas si fuera necesario, darles de comer, vestirlas, etc., etc. Las personas van sumando dolor y frente al mismo generalmente suplican a Dios que los socorra, que las acompañe, deseando que todo les salga bien, independientemente del lugar, de la religión que practiquen o no. Tener presente la dimensión de la espiritualidad es acompañarlas, no para la conformidad y aceptación de la realidad que está viviendo, sino darles la seguridad de que Dios las acompaña y responde sus pedidos. Es primordial abordar este tema ayudando a hacer una relectura del paso de Dios en sus historias y cómo Él se manifiesta, sabiendo que no siempre responde como queremos, y por otro lado, requiere ayudar a perdonar, justamente para librarse de tantos dolores que pueden ser sanados con el perdón. Si al acercarnos nos quitamos el calzado, nos tornamos capaces de estar con ellas, con la certeza de que somos instrumentos de Dios, y cuando no, respuestas de las súplicas dirigidas a Él. Estar con los migrantes y refugiados es disponerse a que Dios nos forme y nos haga idóneas a reconocerlo, amarlo y servirlo en los hermanos y hermanas que sufren, buscando vida mejor para sí y su familia.
De ellas aprendemos que el sufrimiento, la tenacidad, la resiliencia y la confianza en Dios son significativos para superar situaciones a veces muy pequeñas que nos hacen sufrir. Gracias por la atención y bendiciones. Qué bueno lo que hemos escuchado de nuestros 3 hermanos. Pero te invitamos a que vuelvas a pasar estos videos por el corazón, pero con más tranquilidad, con más serenidad. Y te queremos dejar como tarea para el hogar que puedas descargar de esta misma plataforma el capítulo 1 titulado Los signos de los tiempos nos interpelan, de la carta pastoral dirigida al pueblo de Dios. Una carta caminando con personas migrantes, refugiadas, desplazadas, internas y sobrevivientes de trata, escrita por los obispos de frontera y responsables de movilidad humana de Norte, Centroamérica y el Caribe. Muy interesante. La lees, la reflexionas, la oras. Bien, llegamos al final. Cerramos este latido número 1 al modo de Jesús, rezando juntos esta oración. Dios Padre Todopoderoso, somos tu iglesia peregrina que camina hacia el reino de los cielos. Cada uno de nosotros habita en su propia patria, pero como si fuéramos extranjeros. Toda región extranjera es nuestra patria, sin embargo, toda patria es para nosotros tierra extranjera. Vivimos aquí en la tierra, pero tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. No permitas que nos constituyamos en amos de la porción del mundo que nos has dado como hogar temporal. Ayúdanos a no dejar nunca de caminar junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes hacia la morada eterna que tú nos has preparado. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que cada encuentro con los necesitados se convierta también en un encuentro con Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Con este hermoso paisaje me despido. Gracias por el tiempo compartido. Espero que les haya sido provechosos, especialmente para el corazón. Nos vemos pronto en la misión. Chau, chau.